Muy buenas noches, señor Toscana. Buenas noches. Estamos de regreso en M Spa. En el spa. Enfrente de... Coppel se puso enfrente para aprovechar la fama del spa es, más distinguido, con la exitoso. señorita Mabel González. Exacto. No dejen de venir. Es otro mundo el tratarnos bien y acariciarnos un poquito, ¿no? Allá afuera nos pega Hacienda, nos pega la suegra, la novia rebelde. El Tratado de Libre Comercio. De todo un mundo. El magisterio. Sí, sí. El malo. Nos regaña el Papa por destructores. Vengan aquí, trátense bien. Por una módica y muy bien invertido dinero, recuperan el equilibrio espiritual, se van masajeados, bien tocados. Hay un sistema tan efectivo como este por aquí hasta el México al metro, ¿no? En la línea Pantitlán, ahí sí es un sudor masivo, ¿no? Sí. Hay que ser como la entrada al infierno allá en Pantitlán, ¿no? Pues es una especie de sauna, ¿no? Ajá, pero muy forzado. Ahí lo interesante es pues que te agarran donde nunca pensaron que te iba a tocar nadie, ¿no? En cambio aquí es profesional el asunto y mucho más delicado, íntimo y además muy saludable. Están en manos de profesionales cuando vengan aquí. Vengan, vale la pena. Hay que hacer cita para que les dediquen todo el tiempo necesario. De media hora hasta 2 horas y lo que aguanten. Se pueden quedar a dormir con cuota extra, se queden aquí. Porque sí, todo esto es totalmente relajante y a veces hasta alucinante lo que uno puede soñar. Cuando combinan un buen masaje con un buen olfato, se ponen en juego los instintos más profundos del hombre, ¿no? Ataca el hipotálamo, para que vayamos entrando en materia. Y en materia está el Papa. Ya debe estar acabando la gira por Europa, por América, ¿no? América Latina. Hoy es domingo, el programa está viendo el domingo. Iba a 3 países. El lunes y martes estuvo en Ecuador. Miércoles y jueves me parece que debe de ir a Bolivia. Primero a Perú, ¿no? A Perú y luego le queda Bolivia, y luego en Bolivia. A mí en Perú le va a ir bien. Le va a ir bien porque el catolicismo también es muy acendrado como hay aquí. Hay en el lago Titicaca, hay una Virgen del Carmen ahí que la tienen absolutamente milagrosa y comparte la frontera con los 2 países sobre el lago Titicaca, un pueblo dedicado a una Virgen. Y las peregrinaciones son del mundo entero, no tan numerosas ni andan batiendo récord como nos quieren decir aquí que la Basílica de Guadalupe recibe 7 millones de gentes, ¿no? Es imposible. Hoy el Papa tal vez haya reunido 1 millón de gentes. Y el mar de gente que se vio... Bueno, hablaban de 600,000 personas. Bueno, ajá. Pero ¿ves de qué tamaño es la multitud? Eso nunca se ha visto en México. No. En las Virgen de Guadalupe. El Papa aquí sí juntó mucha gente. Bueno, el primero. Quizá cuando hizo aquella misa multitudinaria Juan Pablo II en el río Santa Catarina. Pero ¿no? fue el que se desbordó. Sí, porque además se presta el lugar. Ahí se hablaba de 1 millón y pico de personas. ¿Cómo no? Sí, llegaron de todos lados. Es un lecho de río enorme. Gigantesco, sí. Y plano, y se ve a profundidad. Bueno, eso era demencial, ¿no? Es la reunión, ya lo habíamos comentado aquí, en toda la historia de la humanidad nunca se había juntado tanta gente para ver a una persona, sin convocatoria, sin dinero, sin premio ni recompensa. Se calcula que al Papa Juan Pablo II en su primer viaje a América lo vieron 30 millones de personas en México. Era absolutamente impresionante. A mí me tocó ver varias veces estando en Puebla. Y además totalmente espontáneo, sin planeación. Hay gente que vino caminando de Chiapas, de todo el país cuando sabían que iba a venir el Papa. Sí, fue todo un fenómeno de masas, ¿no? Nunca más se había visto. Ni Hitler, ni Mao, ni Stalin en sus mejores días. Pero ni de broma, güey. No, ni tampoco ninguna actitud Mire, cuando Perón juntaba 50 o 60,000 personas en la Plaza de Mayo, Franco en la Plaza Mayor juntaba 40,000 personas. Y ahora también los políticos te llevan y te juntan 200,000 gente. Quizá, no sé, un 15 de septiembre los mítines México, pagados, ¿no? Los mítines de cierre político, pues sí se esmeran, llevan camiones, les dan dinero. En fin, no se compara. Esto es voluntario totalmente. Y el hombre viene dando un discurso muy interesante, muy conmovedor, muy humano, y viene pisando callos muy fuertes porque me tocó, buscando este canal de Beto Carballo, en el hotel Mi Ranchito, por esa zona falla mucho la televisión, porque es de cable. Algún tecnicismo ahí raro, ¿no, Beto? Que no sé por qué. Entonces, buscando en los 40 y tantos canales, encontré el de Ecuador, cuando estaba hablando una señora a nombre de los profesores católicos de Ecuador, de esa universidad. Luego siguió el rector de la universidad, muy comprometido con el presidente Correa, porque echó sus guayabas. Cierra los ojos y piensas que estás en México, ¿no? Y empieza el Papa a hablar, leyendo el discurso,
y se ve que la redacción es de él, pero cuando son cosas que realmente es su pensamiento, no lee, ya es por su convicción, y se suelta y tiene un gesto de afirmación con su mano muy, muy interesante. Y la gente volcada, ¿no? Y nada tonto está enfocado a los muchachos. Es su terreno. Sí, él está con los jóvenes. Con los muchachos, ¿no? Y les dice, ustedes ni son más, ni son menos, ni se dejen apantallar. Rebélense, sean estos. ¡Ah, hijo! Claro. Les dio cuerda. Buen para consejo, adelante, ¿no? Además, buen consejo. Sí, no, ¿cómo van a ustedes que se conformen, que les tripulen el cerebro, que piensen por ustedes, que les digan lo que es bueno y lo que es malo? No. Comprométanse y rebélense. Ah, caray, pues aquí le dicen a los 20 años, 18 años, una cosa así, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahora que esté saliendo el programa, debe de estar ya en Bolivia. Ahí en Bolivia va a encontrar un demagogo brutal que es Evo Morales, a ver cómo lo maneja. Él ya está muy curado porque viene de ahí. Él sabe perfectamente bien quién es Evo Morales, lo que hizo y lo falso que es Evo. Y lo mismo con Correa. Correa es un universitario de todos, hecho y derecho. No, y aparte es militar de carrera. Ajá. Ese no es el punto. El punto es que es tanto o más demagogo que Evo Morales. Ajá. De otra manera. De otra manera. Por lo pronto el tipo tiene la prensa totalmente acorralada. Tiene 200 y pico de gente en el bote. Y nadie puede hablar ni para bien ni para mal. Pero nadie habla mal de Correa. No puedes. Es que es imposible. No puedes hablar mal. Y Evo Morales, pues 3/4 de lo mismo. Si deja. Estás contra el indigenismo, estás contra Bolivia. Exactamente. Nada más que él fomenta un indigenismo que quiere borrar lo que en México se hizo oficialmente 300 años de historia. Él la está viviendo. El indigenismo en los pueblos indígenas en Bolivia es el 80% de la población. Ahí no hay minoría, ni se ve la postración del indígena. Hay pobreza, pero no miseria, que es totalmente distinto. Sí, hay pobreza porque pues, a lo mejor no hay televisión y no hay muchas otras cosas. Pero esa miseria degradante, esos jacales que hay en México, allá no los ven. No los hay. No, yo sé. Hay una enorme cultura por el ladrillo. La gente en cuanto puede levanta casas. Sí. Y bien hechas. No viven en chabolas. Bien hechas. Bien hechas. Sí, con piso ya de concreto y tal. Ajá. Tienen una gran confianza en su productividad agrícola. Son grandes consumidores de sus productos naturales, que son los más diversos del mundo, entre Perú y Bolivia y Colombia y Ecuador, es parte de lo que es las montañas, ¿cómo se llaman? De neblina, es la biodiversidad más grande del mundo. Pues es, ¿no? Donde más cantidad de tubérculos hay. Ajá, de ahí son originarias las papas, el maíz, que no les cuenten chinos, de allá. La yuca, muchísimas cosas. La quinoa, que está ahora de moda, también es de ahí. Entonces la gente tiene otra forma de ver y de pensar, muy distinto. Y me imagino que así ha de haber sido México hasta que apareció el Instituto Indigenista. Probablemente. Entonces, por ahí va la cosa. Vamos a ver con mucho cuidado si México se porta bien y corrige algunas cosas. Probablemente en el año 16 venga el Papa. Antes no viene. Tienen aquí que corregir muchas cosas, ¿no? Lo dudo. Tiene que venir porque finalmente México todavía es el 9% del catolicismo en el mundo. Es un porcentaje muy elevado. Y aquí somos fanáticos de esa gente, ¿no? Tiene que venir en algún momento, si es que la salud lo permite también. Miren, pues la otra, ¿no? Son 3 puntos que siempre tocan, ¿no? Los papas. En Europa, España, en Asia, Filipinas, y en América Latina, Brasil y México. Pero fíjate, este cuate Juan Pablo, ¿cómo se resistió para ir a España? Sí. Había algún mencono personal ahí, ¿no? No. ¿Por qué sería? No. Lo que pasa es que le tocaba de regla. Y entonces difirió un poco la ida porque le toca ir cada 7 años de cajón. Porque si hay algún país que defendió y promovió el catolicismo es España. No, ya. Y la primera que le volteó la espalda mucho tiempo fue la propia Iglesia de España, ¿no? Estoy de acuerdo, pero la visita oficial es de cajón. Sí, tiene que irse. Es cada 7 años al Jacobeo. Ah, sí, claro, sí. A Santiago de Compostela. Es de regla, ¿eh? Y fue Ratzinger también, ¿no? Todos los papas van al Jacobeo. Años. Al que le toque los 7 años. Al que le toque cada 7 años tiene que ir. A ver, a la tumba de Prisciliano. Exactamente. Eso dicen, ¿no? No, ese es cierto. Bueno. No hay por dónde entrarle. O sea, a mí no me va ni me viene nada, pero es que San Marcos nunca salió ni siquiera de Jerusalén, ¿no? Ahí le dieron velocidad al cuate. Digo, a San Marcos, es Santiago. El apóstol Santiago, no salió de ahí. Y fue el primero que quemaron, y lo enterraron ahí. Bueno,
Ya metimos esa introducción que me pidió Toño que le hablara, porque lo interesante está qué está pasando en Grecia y por qué nos pega a nosotros. Estamos espantados, los dólares con mayor facilidad pueden aparecer a 18 pesos en cualquier rato, ¿no? Por lo menos a 17. A 17 ya. Entonces, cuéntanos un poco por qué estamos tan complicados, qué Grecia, que está tan lejos, que es un país con el que no tenemos más tratos que ir al mar Egeo a pasear a las islas tan maravillosas, el problema nos está arrastrando. Sí, efectivamente están muy lejos, pero resulta que... Lejos incluso económicamente, afectivamente, en todos sentidos, resulta que nosotros ya pasamos por donde estuvieron los griegos. Ya venimos de ahí, ¿no? Sí, deberíamos de haber aprendido la lección. No, pero resulta que la historia... ¿Se repite? Se repite. Újale. Entonces vamos a hacer un poquito de historia con Grecia porque es mucho más antiguo el asunto que 2015. Todo empezó con el Tratado de Maastricht en el 92, donde originalmente la idea es que se unieran a la Comunidad Europea los países que tuvieran fortaleza económica y siguieran ciertas reglas. Pues sí, incluso fiscales, ¿no? Financieras, fiscales, para tener una fortaleza, para planear una moneda única. Ajá. Las reglas están desde el 92, ¿eh? Sí, desde el tratado ahí se implantaron, sí. Las reglas decían, son 20 años, decían y dicen todavía hasta la fecha que cualquier país miembro de la Comunidad Europea no puede tener un déficit fiscal, es decir, no puede tener un déficit fiscal mayor al 3% del Producto Interno Bruto de su país. Híjole, es que ¿Qué significa el déficit fiscal? Que no se puede gastar más del 3% de lo que se ingresa fiscalmente. O sea, siempre están sobregirados un 3% máximo. Máximo. Ajá. Y la deuda pública de cualquier país de la Comunidad Europea tiene que ser menor al 60% de su Producto Interno Bruto. Sí, si no, ¿con qué pagas, no? Digamos que hay un límite razonable de deuda pública y lo fijaron en 60%. Del Producto Interno Bruto. Hasta ahí te puedes endrogar, sin riesgo. Pero luego vamos a descubrir que muy pocos países de la Comunidad Europea cumplen con esos requisitos. ¿Se los brincan a la torera? Hay una historia muy truculenta de... Mire, este caso griego recuerda mucho a México. Qué palabra tan linda, truculenta. Te imaginas a truculento. Es que es de risa loca. Viene ya. Sí, no. Es que es de risa loca porque... Un monstruo ahí, ¿no? Hay dos tesis en internet ahorita y en todos lados, ¿no? No, los alemanes son muy malos, los griegos son muy buenos. Son muy chambeadores, man. Ajá. Pues resulta que hay es todo una entelequia de corrupción, favores, componendas. ¿Estás hablando de qué? ¿De México? No, de Europa. No más, no puede ser. Es una cosa espantosa. No están ahí bendecidos, no son mucha pieza. Mire, Beto no querer, dice que voy a hacer ahí. Cuando uno se mete de lleno al asunto, es que es de risa loca, Grecia entró oficialmente al euro en enero del 2002, 3 años después que los originales. 3 años. Ajá. Falseando sus cifras. ¿Le suena? Ah, caray, como a Moreira, ¿no? Que presentaba, ¿Le suena? Pues no sé. Presentó cifras falseadas. Yo es lo que hago en el banco cuando me prestaban, yo todo puro... Tanto de su déficit fiscal como de su deuda pública. Sí, pero ¿a quién engañas? Esos son números públicos, ¿no? Pues es que Bruselas se deja engañar. Bueno, si quieren engañarse, ¿no? El Banco Central Europeo se dejaron engañar porque quieren engañarse, dijeron, tenemos que meter a la mayor cantidad posible de países para continuar el sueño europeo, ¿no? Ajá. Y el sueño europeo es sinónimo de corrupción. No creo, es una cosa espantosa. ¿No crea patrimonio de nosotros eso? No, señor. Hijo, nos están ganando. Si algo enseña la historia es que Europa es tan diversa, pues sí, que no se puede unificar. Sí, ni política ni económicamente. Ya lo quiso hacer el Imperio Romano. Y al yo final, me acuerdo mucho cuando inauguraron la comunidad, la Unión Europea en el 99, cuando sacaron el euro, que mi papá decía, eso no va a durar. ¿Tu papá? Sí. Pues sí. Y no va a durar. Él es de allá, o sea, algo sabe. Sí, pero algo les conoce a sus paisanos, ¿no? Pues mire, es que todos se llevan como perros y gatos en Europa, a pesar de que hay cierta armonía política, ¿no? Ajá. Bueno, sí, hay intereses porque tienen enemigos comunes, ¿no? Sí, pero aparte la historia Oriente. Los ha hecho odiarse a muerte. Bueno, las guerras en serio son ahí, todas son ahí. Las antiguas y las nuevas son ahí, las guerras, ¿no? Entre gente tan educada y tan civilizada, ¿no? Pues supuestamente ahí empezó la civilización, ¿no? Tal como la conocemos, la occidental. ¿En Grecia? Sí, justo empezar, en Grecia. En Grecia, ¿no? Y les debemos tanto a los viejos griegos, ¿no?
Todo. Solo en el año 2009 el déficit fiscal era de 14% del PIB, del Producto Interno Bruto. Compáramelo con México, ¿cómo andaríamos aquí? Mire, en México, el peor momento de Miguel de la Madrid. Trae un déficit parecido hoy en día. ¿La diferencia? No, a ver, voy a sacar rápido el porcentaje mental. Mire, para que se den una idea, el presupuesto de ingresos de la Federación de este año es de 4 billones de pesos. 4 billones. Y el de egresos es de 4.6 billones de pesos. Pues es un 15% más o menos. Exacto, sí. De déficit. Sí, está sobregirado. ¿Cómo se aseguran que eso no se les vaya de las manos? Que no pase ese 10-15% de déficit. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? ¿Nunca lo cuidan? Bueno, es que lo hacen a propósito. Sí, lo hacen. Se endeudan, piden prestado. Los gobernadores hacen lo mismo, ¿no? Claro. Y los presidentes municipales. Cada quien se avienta. Por ejemplo, el alcalde de Atenas se endeudó a Atenas de por vida con los Juegos Olímpicos, aparte del Estado. Les fue mal con los Juegos, ¿no? No, bueno, es parte de la corrupción que hubo en Grecia. Como ahora va a ser Brasil años. Con los Juegos de Brasil. Igual. Los de Atlanta, todos sí, esos, ¿no? Todos. México también se entregó mucho. Sí. Pero México sí pagó, le salieron bien los Juegos. Era otro concepto, sí, todavía no estábamos pero todavía en esas. venía esa Secretaría de Hacienda de don Antonio Ortiz Era otra Mena, cosa, sí. que Sí. cuidaba mucho el dinero, ¿no? Sí, no debíamos. El despilfarro empezó con Echeverría, Sí, ¿no? cuando se fue este señor Díaz Ordaz, debíamos 2.500 millones de dólares, que equivalía a 15 días de exportaciones. Sí, México en 15 días estaba pagados. muy bien, era una deuda perfectamente manejable. Oye, con lo que traes en la bolsa pagabas. Sí. 2.500 millones de pesos no es nada. No, y México estaba totalmente industrializado. Totalmente, Se sí. producían ya componentes electrónicos en México. Parte es que no han crecido estos países, ¿no? Tenemos 30 años de no crecer. El promedio del crecimiento en México anda a 2.5 en 30 años. El promedio anual y Italia está en las mismas. Muchos países están así, por eso se entregan, porque no crece el país, ¿no? Crecemos de población, nos hemos ido extralimitados, pero no hay trabajo. Mire, yo siempre he pensado que es precisamente por la intervención económica del gobierno en toda la actividad pública, controlan demasiado, privada, sí. que controlan tanto Sí. que no hay verdadera libertad de mercado en México. No, ahí todo está monopolizado. México podría estar creciendo perfectamente a las tasas que predecía Fox. 5%, 6%. Sí, ¿no? pero dejen libertad económica. Ajá. Ese es el problema. Curiosamente, estos países donde anda el Papa traen esos crecimientos. Fíjate. Mire, usted Perú, me hablaba Bolivia y Ecuador. hace rato de parte de esto que yo le llamo intervención económica. Esos terrenos en Tulancingo que están abandonados. Ah, bueno. De los cuales usted habla en su artículo de hoy. Bueno, está donde era la agencia Ford, de Zapata. Son fácilmente 7-8 mil metros. Iba a ser una horrera. Primero pidieron permiso, se cambió la Ford, vendió el terreno y el que lo compró dijo, yo lo quiero para hacer esto. Era horrera en las bodegas de Walmart. Los dejaron incluso empezar a derruir y cuando llegaron a ponerse un arreglo, dijeron, pues aquí vale tanto, ¿no? Walmart en un momento dado a lo mejor se hubiera arreglado, pero hace unos años, no hace muchos años, tuvo un escándalo mundial porque le cayeron a la empresa dando mordidas en varias partes del mundo, precisamente para abrir tiendas donde no debía. Una de ellas fue en Teotihuacán, otra en la Ciudad de México, varios lugares, ¿no? Entonces aquello se armó un escándalo que tuvo que intervenir incluso gente muy grande en Estados Unidos, no sé si la Casa Blanca o el Tesoro, dijeron no vuelvan a hacer eso y al que se las van a entrar. Porque Walmart es la empresa más grande del mundo. Sí, de hecho tuvieron una caída muy dura en bolsa en Estados Unidos. Exacto. Precisamente por eso. Muy desagradable. Porque se pierde confianza del inversionista. Eso es por eso, porque manejan dinero ajeno. Y la otra es donde estaba el feudo de don Felipe Rosas, a la entrada, y donde estaba la antigua estatua del Santo, en la camino a Acatlán y Tulancingo. Lo tiraron el edificio, que todo el mundo lo vimos, y lo aplanaron, lo cercaron para hacer una Soriana, y cuando Soriana dice de a cómo es, también le pusieron la mordida en los cielos. Entonces, dos grandes inversiones están paradas. Ahora, todos hemos visto, si nos vamos por la autopista, una empresa abandonada ahí en Napateco, que es yendo de aquí para allá la primera gran fábrica abandonada hace ya más de 12, 13 años tiene abandonada. Se estuvo todavía hace unos 3, 4 meses hablando muchísimo que una empresa china de primer nivel, textilera, sí iba a venir aquí a esa fábrica, que es una obra de arte esa fábrica, está muy bien hecha, y de repente desapareció. Me dicen a mí hace 8 días en Tulancingo que es que los querían morder de tal manera que los chinos, muy acostumbrados a dejarse morder y a morder,
dijeron, ahí nos vemos, nos vamos a otro lado. A eso me refiero con intervención gubernamental. No, pero ese es atraco. No solo es la corrupción derivada. No. De Esto es mordida. ¿Quieres instalarte? Vale tanto. Es un absurdo. Pero la mordida se deriva de esa reglamentación tan estricta que tiene para tantas cosas, para abrir una empresa en México y dejar trabajar a la gente. Pues esta empresa china de textiles que iba a hacer, o sea, el plan de ellos, que estaba por escrito, era primero abrir con los 800 empleados, pronto ponerse en 2.500, pero lo más importante, hacer un centro de textil, terminados los productos, para exportar desde México, productos chinos hechos en México. No hay muchas de estas cosas, ¿no? Era todo un avance de alta tecnología y decir, no traiga las cosas de China, hazlas aquí. Lo que están haciendo ahora con los coches, y aprovechan, ¿no?, el Tratado de Libre Comercio. Órale. Para que entre la mercancía sin aranceles a Estados Unidos y Canadá. Inclusive mandar cosas para China. Claro. Eso se quedó por la ceguera de 2 o 3 funcionarios que dijeron, los chinos tienen fama de ser ricos, vamos a morderlos, y ahí está abandonado. Y en Tulancingo una empresa de 800, 2.000 empleados le cambia la vida al pueblo, lo regresa a lo que era Tulancingo en los años 50, un emporio. Nos van a cortar las orejas ahorita porque hay que anunciar. Vamos a un corte, señor Toscano. A tomar café, Beto, que nos invitaron muy amables.